Doctor Miguel Ángel Valareso Tenorio, recibe un cordial saludo de mi persona, Esmid Alejandro Armijos Armijos, estudiante de la carrera de Derecho del segundo ciclo de la Unidad de Educación a Distancia y en línea. A continuación le voy a presentar el siguiente microdocumental donde explicaré uno de los principios más importantes del derecho constitucional, que es la supremacía constitucional. La supremacía constitucional significa que la Constitución es la norma jurídica de mayor jerarquía dentro de un Estado. Esto implica que las leyes, reglamentos, decretos y actos de las autoridades deben respetar lo establecido en la Constitución. Si alguna norma lo contradice, puede ser declarada inconstitucional y dejar de tener efectos jurídicos. Este principio es fundamental porque garantiza la protección de los derechos de las personas, limita el poder del Estado y asegura que todas las instituciones públicas actúen conforme al orden constitucional. El fundamento doctrinario de este principio se encuentra en la teoría del jurista austriaco Hans Kelsen, quien explicó que el ordenamiento jurídico está organizado de forma jerárquica. Esta idea se representa mediante la pirámide de Kelsen, donde cada norma obtiene su validez de una norma superior. Como podemos observar, en la parte superior de la pirámide se encuentra la Constitución, porque es la norma suprema del Estado. Debajo de ella se ubican los tratados y convenios internacionales, luego las leyes orgánicas y ordinarias, posteriormente los reglamentos y decretos, y finalmente las ordenanzas, acuerdos y resoluciones emitidas por las diferentes autoridades públicas. Esta organización significa que ninguna norma inferior puede contradecir a una superior. Si una ley, un reglamento o una ordenanza vulnera la Constitución, pierde su validez porque toda la estructura jurídica depende de ella. En el Ecuador, este principio está reconocido en el artículo 424 de la Constitución de la República, que expresa y dice así: la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Además, el artículo 425, que también expresa lo siguiente: el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: la Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las leyes regionales y las ordenanzas distritales, los derechos y los reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones, y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidores públicos lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. Este principio también ha sido desarrollado por la doctrina jurídica en el artículo científico El principio de la supremacía constitucional y su eficacia en la preservación del medio ambiente en Ecuador, publicada en la revista Lex en 2025 por Julio Alvarado Vélez y otros autores. Se señala que la supremacía constitucional garantiza la jerarquía de la Constitución sobre todas las normas y actuaciones del Estado, constituyendo un mecanismo esencial para la protección de los derechos fundamentales. Los autores destacan que en el caso ecuatoriano, este principio también relaciona con la protección de los derechos de la naturaleza, reconocidos por la Constitución de 2008. Sin embargo, advierten que todavía existen dificultades para aplicar plenamente estos principios debido a la falta de coordinación entre las instituciones públicas y una limitada participación ciudadana. Esto demuestra que la supremacía constitucional no debe quedarse únicamente en el texto constitucional, sino que debe reflejarse en las decisiones de las autoridades y en el cumplimiento efectivo de los derechos reconocidos por la Constitución. Un ejemplo claro sería el siguiente: si la Asamblea Nacional aprobara una ley que limitara injustificadamente la libertad de expresión o el derecho a un ambiente sano, esa norma podría ser revisada por la Corte Constitucional y declarada inconstitucional por ser contraria a la Constitución. En conclusión, la supremacía constitucional constituye el pilar del Estado
constitucional de derechos y justicia. Gracias a este principio, la Constitución se mantiene como la norma de mayor jerarquía, garantizando que todas las leyes, reglamentos y decisiones del poder público respeten los derechos y principios constitucionales. La pirámide de Kelsen nos ayuda a comprender de manera gráfica esta jerarquía normativa, mientras que la doctrina y estudios como el publicado de la revista Lex demuestra que la supremacía constitucional no solo organiza el sistema jurídico, sino que también fortalece la democracia, protege los derechos fundamentales y exige que todas las instituciones del Estado actúen siempre dentro del marco constitucional. Bueno, Doc, eso ha sido toda mi explicación sobre este pequeño microdocumental. Nos vemos en otra ocasión. Gracias.